Hola a todos. Hoy voy a platicarles de algo que me ha impactado de veras mucho y que se refiere a dos cosas. En primer lugar, vi un programa en el canal de Euronews en el que estaban reunidos tres representantes del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, como creo que ya sabemos todos, es lo que para México es el Congreso de la Unión. Entonces, en ese Parlamento Europeo participan los representantes de los 27 países que forman la Unión Europea. Y en esta ocasión era un programa en el que estaban tres personas del Parlamento Europeo, una joven de Francia, un caballero no muy, también joven, digamos, de Rumania y una mujer muy impresionante para mí de Grecia. Y uno de los temas importantes era hablar de cuál iba a ser o iba a continuar siendo el apoyo de la Unión Europea a Ucrania en lo que se refiere al conflicto que está viviendo debido a, al conflicto gravísimo, repito, con Rusia. Y hablaban de que no necesariamente el hecho de que Rusia se haya retirado de los lugares que se ha ido retirando significa que verdaderamente ya lo va a hacer definitivamente, porque nadie sabe lo que sí va o no a suceder a futuro. Pero lo que fue muy interesante que comentaron fue que cómo era posible que no hubieran previsto los países europeos que se precian de tener tanta experiencia, de ser la cuna de la democracia y de que por ello tienen pues todas las posibilidades de prever lo que debe suceder con sus países, que no hayan previsto que el conflicto ruso-ucraniano no iba a durar tan poquito como creían, y entonces debieron haberse preparado desde febrero 24, que inició el conflicto de la invasión rusa a Ucrania, de, de que el invierno en Europa es lo que es. Y entonces sabían, porque ya las primeras semanas del conflicto empezaron a subir los energéticos de precio, y sabían que con las sanciones que le estaban imponiendo a Rusia, Rusia no les iba a abastecer de gas ni de los energéticos necesarios para poder sobrevivir adecuadamente en el invierno. Y entonces esta gente decía que cómo era posible que no hubieran previsto tomar las medidas adecuadas para sustituir ese gas que no iban a recibir por otros medios que podrían ser, obviamente, las energías limpias, como es poner células fotovoltaicas, lo que se llama la energía solar, o bien poner los diferentes elementos para obtener energía eólica, y en fin, toda una serie de actos que podían llevar a que primero Europa no sufriera de frío intenso en el invierno que iba a llegar en noviembre, que nadie suponía que la guerra iba a durar lo que duró, y sigue, pero deben haber previendo. Número dos, eh, también debieron haber prever que si seguía el conflicto, la oportunidad de obtener granos, alimentos de Ucrania, que es, creo que lo dije en un TikTok, no lo dije por acá, pero sí, lo dije cuando hablé de Ucrania ya hace varios meses, en marzo, que Ucrania es el tercer país de mayor territorio, de mayor población de Europa, pero además es el mayor producción de granos. Y, Europa, y Ucrania, junto con Rusia, podríamos decir que tiene el monopolio de la producción de granos del mundo. Y esos granos, como ya lo dije, son los que se requieren para hacer pan. Y el pan es lo que come el mundo, el pueblo mundial. Lo que se alimenta básicamente es de pan y otros derivados. Pero entonces, ¿cómo es posible que no hayan tenido la precaución de planear
de planear con inteligencia lo que podía venir para no tener que sufrir primero de un alza tan bárbara de los energéticos, porque sabemos que los precios de los productos y los precios de la vida están condicionados a la oferta y la demanda que se da en los mercados, así se llama. Entonces, la consecuencia de este conflicto y de esta falta de previsión es lo que llevó a un alza tan terrible de los energéticos, que a su vez, como consecuencia, nos han llevado a todo el mundo, a todos los países que conformamos la sociedad internacional, a vivir un problema gravísimo de inflación. ¿Y quiénes son los países que más sufren con respecto a cualquier acontecimiento que se da a nivel mundial? Los países de menor desarrollo, los países que menos recursos tienen económicamente hablando. Y entonces, por eso la inflación se ha dado como se da en México, que para nosotros es lo que importa, porque aquí vivimos, como lo diría la Pacheco, aquí nos tocó vivir según ella. Yo digo que no nos tocó como si fuera una maldición, sino aquí vivimos, porque es nuestro país maravilloso. Bueno, pero también les quiero hablar de que una vez que estaban hablando de todo esto, de la Unión Europea, de cómo va a participar para seguir apoyando a Ucrania, y también hablaron de cómo se ha comportado el mundo en general diferentemente ante los refugiados ucranianos y refugiados de otros países. Porque se estaba mencionando que hay un barco, ahorita no recuerdo el nombre, que estuvo durante 2 o 3 semanas en medio del Mediterráneo sin que los países europeos aceptaran a los migrantes que vinieron en ese barco, hasta que por fin parece ser que fue Francia la que en un momento dado aceptó al mayor número de esos refugiados. Y la representante de Francia en esta reunión que les estoy comentando dijo que cómo era posible que Grecia hubiera tenido tan poca participación en recibir a refugiados de este barco, y la representante griega dijo que efectivamente en esta ocasión Grecia recibió el menor número de estos refugiados porque lleva muchísimos años recibiendo refugiados que vienen de Libia, que vienen de Nigeria, que vienen de Siria, que vienen de todos los países del Medio Oriente y muchos de países africanos. Y Grecia, inclusive mencionó esta mujer, ya había solicitado apoyo a la Unión Europea en lo que a este respecto se refiere. Y por último, ya estaba casi terminando el programa y entonces creo que fue la conductora que dijo que qué opinaban de lo que estaba aconteciendo en Irán. Porque, como también ya lo mencioné en algún momento, si no saben, se los recuerdo, el 16 de septiembre, lo que se llama las guardias de la moral o la policía de la moral en Irán, que es un país islámico, chiita, detuvieron a una joven de 22 años llamada Mahsa Amini porque llevaba chueco el velo, el velo con el que se cubre. Y la detuvieron. No se sabe si falleció a los 3 días por golpes que les dio la policía. No se sabe si se cayó y se golpeó. El hecho es que la detienen los policías. Se sabe que la golpean y a los 3 días esta chica muere. Y por primera vez se despierta la conciencia de la gran mayoría de los iraníes y empiezan a manifestarse. Curiosamente, al mismo tiempo que está dándose este problema de la manifestación por esta mujer que lamentablemente murió, coincide con que se está acusando a Irán de venderle drones a Rusia para que con esos drones que llevan explosivos los lancen en determinados puntos de Ucrania para destruir su sistema eléctrico. Este comentario lo hago al margen. Regreso a Irán, donde las manifestaciones se fueron incrementando
al grado de que las fuerzas y guardias nacionales de Irán tuvieron que detener las manifestaciones, primero con balas de goma y ahora ya con balas de verdad, que han causado más de 150 muertos. Y entonces la representante de Francia en esta reunión de las que les hablo comentó que ya lo que sucedía en Irán era una verdadera revolución, porque ya no eran nada más las mujeres que se manifestaban en toda Europa cortándose el pelo para manifestarse a favor de la chica que murió, sino que ya también estaban participando los hombres y en general una manifestación total contra el gobierno iraní que, como ya lo había dicho en ocasiones anteriores, está combinado entre un presidente y un ayatollah, que es el líder religioso y que obviamente es el que dice lo que se debe hacer. Y resulta que comentan los tres participantes en esta reunión que se debería pensar en cómo intervenir en Irán para defender los derechos humanos de los iraníes. Y eso me llevó a pensar que qué interesante pensar que la Unión Europea piense, otra vez piense en llevar a cabo, digamos que, eh, castigos y evitar tener... ay, es que luego se me van las palabras porque ya tengo medio Alzheimer, pero presiones de índole económico, sanciones es la palabra, sanciones económicas contra Irán para que tengan una actitud de respeto a los derechos humanos de Irán. Y me viene a la mente lo que en México se ha utilizado, así como se les conviene al gobierno, el término de la doctrina Estrada. La doctrina Estrada sostiene de que cada país es libre y soberano y de tener la política interna que mejor decidan o les convenga. Por lo cual, en el caso de Irán, la Unión Europea difícilmente podría intervenir. Primero, porque Irán no pertenece, ya no digamos a la Unión Europea, sino a la zona europea. Y también me pregunto si se está pensando en tener sanciones económicas contra Irán para que se respeten los derechos humanos, pues que también piensen en sanciones económicas para otros países en donde los respetos humanos no existen. Los respetos a los derechos humanos es algo que desconocen, aunque aleguen que hay democracias. Y eso me refiero directamente a Cuba, y eso me refiero directamente a Venezuela, y me refiero a Nicaragua, pero no nada más. Me refiero a Corea del Norte, que gasta millones de dólares en desarrollos de armamento nuclear y que su gente se está muriendo de hambre. Me refiero inclusive a China. Me atrevo a decir que China lo considero un país híbrido que hacia el exterior tiene una política capitalista y hacia su pueblo tiene una conducta comunista en donde los chinos verdaderamente se mueren de hambre y en muchos casos viven como esclavos. Y lo digo no porque lo leí y no porque lo oí, sino porque lo he vivido. La mayor parte de lo que yo declaro y de lo que aquí digo es de experiencias personales. Y conozco, por ejemplo, un empresario norteamericano que requería de la porcelana china. Y el gobierno chino le dijo, en vez de que te esté vendiendo la porcelana, ¿por qué no pones una planta en China? Yo te doy una serie de condiciones favorables de no pagar impuestos por 30 años, de tener el libre exportación de la porcelana hacia tu país para fabricar, Y ¿saben cuánto le paga? No sé ahora, pero esto lo sabía yo hace 10 años. Le pagaba a cada obrero una taza de arroz y $1 al día. Entonces, se los dejo de reflexión. ¿Qué pasa con la humanidad? Y repito, ¿qué
pasa con el poder que enferma en tal manera al que lo detenta que se olvida de que está rodeado de seres humanos iguales que él y que el que detenta el poder no va a vivir eternamente, va a morir en algún momento o va a abandonar la silla del poder por algún motivo. Entonces piense en los demás y piense más que en lo que quiere, en lo que deja para las futuras generaciones. Gracias nuevamente, que Dios los bendiga y hasta la próxima.